Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el modelo de Random Forest, que es un modelo utilizado en la ciencia de datos. Primero voy a empezar con la parte teórica y luego voy a realizar un ejemplo con Python en Google Colab. ¿Qué es Random Forest? Random Forest es un algoritmo de aprendizaje supervisado que puede ser de clasificación y de regresión y está formado por un conjunto de árboles. Este conjunto de árboles se llama ensamble. Son árboles de decisión individuales, cada uno entrenado con una muestra aleatoria extraída de los datos de entrenamiento originales mediante el método de bootstrapping. ¿Cuáles son las bases de Random Forest? Para entender cómo funciona el modelo de Random Forest voy a explicar estos tres conceptos importantes. Lo que es el árbol de decisión. Los árboles de decisión son modelos predictivos que dividen las observaciones según reglas binarias para predecir la variable de respuesta. Recordar que puede ser de clasificación o regresión. Cuando dice que se dividen en observaciones binarias se utiliza lo que es entropía y Gini. Bootstrapping, que yo mencioné, esta es la técnica que se utiliza muestreo con reemplazo. O sea, vamos a generar muestras con reemplazo para poder entrenar cada árbol. Y por último, para obtener la predicción final, la clase final, si es de clasificación utilizaremos el voto mayoritario y si es de regresión calcularemos el promedio. Ahora vamos a ver la funcionalidad. Imaginemos que tenemos un dataset de tamaño n con p variables y que nosotros queremos construir el modelo con 10 árboles. Para el árbol 1 vamos a extraer esa muestra con reemplazo, que es el bootstrapping, y entrenar el modelo, el árbol 1. Para la muestra 2 aplicamos el mismo concepto, extraer con reemplazo para entrenar el árbol 2. En estos casos lo más importante es que cuando hacemos el modelo nosotros inicialmente tenemos p variables, por ejemplo 10 variables. Para que Random Forest funcione tiene que ser seleccionar una cantidad de variables que sea menor a la cantidad inicial. Por ejemplo, si son 10 variables, ahora vamos a utilizar 8 variables para el árbol 1. Para el árbol 2 también vamos a seleccionar aleatoriamente 8 variables y así consecutivamente hasta los n árboles o 10 árboles que deseamos que se construya para el modelo. Y un dato muy importante es que cuando hacemos el método de Bootstrap vamos a tener solamente 2/3 de las observaciones originales y el 1/3 se va a llamar el out of bag. Este concepto nos ayuda bastante a la hora de querer encontrar los mejores hiperparámetros, ya que esto hace que tengamos un dataset de prueba de manera interna. Entonces finalmente, cuando ya tengamos todos los árboles, nosotros ¿cómo hacemos para quedarnos con la predicción final? Utilizaremos, si es de clasificación, utilizaremos el método de voto mayoritario. Por ejemplo, aquí en árbol 1 me indica que es cat, en árbol 2 cat y árbol 3 es do. Por voto mayoritario debe ser la predicción final cat. Y si es de regresión, acá vamos a ver valores numéricos. Solamente calcularíamos el promedio de los 3 árboles o de los n árboles que estamos seleccionando. Entonces el criterio de división para el árbol es si es clasificación es Gini y entropía, y para la regresión es error cuadrático medio. Y el punto que ya mencioné sobre que se debe seleccionar m predictores, esto consigue de correlacionar los árboles. Este es un dato muy importante debido a que si mantenemos la misma cantidad de variables para cada árbol ya no sería un proceso de Random Forest, sería un proceso de Bayes. Y la ventaja que tiene Random Forest es al hacer esto los árboles ya no serían muy similares entre sí y tendríamos mejores predicciones. Vamos a entrar en profundidad de lo que es el out of bag. Supongamos que tenemos 10 observaciones. Yo voy a colocar que sea igual a n. Quiero construir 4 árboles. En el primer árbol voy a extraer las muestras con reemplazo de tamaño n, que sea de tamaño igual a 10 valores. Entonces aquí veo cómo se repite el valor 2, el valor 4 y otros valores numéricos. Entonces lo que no se repite, esto va a ser llamado el out of bag. Por ejemplo, aquí en el árbol 1 es 3, 5, 10. En el árbol 2 también aplicamos lo mismo. Los OB sería 3, 4, 8 y así evaluamos para los otros 2 árboles. Entonces, ¿cómo funciona el out of bag? Buscamos el valor numérico que se repite en cada árbol y es considerado como OB. Por ejemplo, la observación 3, el árbol 1, el árbol 2 y el árbol 4 contiene este valor numérico. Entonces, con esos 3 árboles vamos a calcular el voto mayoritario si es de clasificación, y si es de regresión aplicaremos el promedio. Ahora para la observación 5 vemos que esto se encuentra para el árbol 1 y para el árbol 3. Aplicamos lo mismo, el voto mayoritario y el promedio. Una vez que ya tengamos estos tipos de predicciones, lo que quedaría es compararlo con la variable respuesta, si es clasificación, calcular alguna métrica que puede ser accuracy, ya usé, y evaluar cómo es el rendimiento. Ahora vayamos en lo que es ventajas y desventajas del modelo Random Forest. Primero, en ventajas, son capaces de seleccionar predictores más relevantes de forma automática. Esto lo vamos a ver dentro del código de Python.
Otro punto es, puede aplicarse a problemas de revisión y clasificación. Al ser métodos no paramétricos, no requiere que los datos tengan alguna distribución específica. Y por último, son menos susceptibles a ser influenciados por valores atípicos. Esto último, a pesar de que diga que no son influenciados, siempre es recomendable hacer este tipo de limpieza. En desventajas, la combinación de múltiples árboles reduce la capacidad de interpretación en comparación con modelos basados en un solo árbol. Esto es entendible debido a que nosotros vamos a entrenar más de un árbol o hasta 100 árboles en el modelo de Random Forest. En el siguiente punto, cuando al tratar con predictores continuos se puede perder parte de la información al categorizarlos durante la división de los nodos. Esto también es un problema cuando hacemos un árbol de división, debido a que vamos a realizar una división binaria, se puede perder información de variables continuas. Y el siguiente punto es sensibilidad al conjunto de datos desequilibrados. Si estamos trabajando con un modelo de clasificación y es binaria, la clase positiva puede ser una proporción demasiado pequeña, por ejemplo menos de 20%, entonces Random Forest sí tendría un problema. Para resolver esto, realizaríamos algún método de balanceo como oversample, undersample, smooth y entre otros. Y por último, dificultad con datos de alta dimensionalidad. Eso se refiere a que tenemos características irrelevantes o también tenemos una gran cantidad de variables. Lo que tendremos que hacer aquí es realizar una selección y obtener las mejores variables para poder evitar este tipo de desventajas que tiene Random Forest. Ahora vamos a ir a Python para realizar un ejemplo utilizando una data y algunas librerías de Python. Bien, ahora dentro de Google Colab vamos a iniciar con el proceso desde cero para construir nuestro primer modelo de Random Forest. Este es el índice de cuaderno de Jupyter. Vamos a empezar. Primero voy a instalar las librerías que voy a utilizar, lo que es categoría encoder y también lo que es scikit-learn para que pueda ser compatible con el categoría encoder. Scikit-learn debe ser igual a 1.5.0. La categoría encoder es para asignar un valor a las categorías en base al promedio de las clases que se encuentran dentro de esa categoría. Clase positiva, que es 1, y clase negativa, que es 0. Voy a hacer mi modelo de clasificación. Importo de librerías que voy a utilizar, la más importante Pandas y NumPy. Y para poder utilizar los datasets o archivos que están dentro de mi Google Drive, voy a importar esta librería. Con esta librería ya puedo obtener las rutas donde se ubica mi data de entrenamiento y poder utilizar lo que es el pd.reachsb. La data yo he extraído de esta página, donde el objetivo es explorar los factores que puedan hacer que las personas experimenten depresión. Entonces yo me voy a enfocar más en cómo construir el modelo. Y de todas maneras voy a explicar la parte de preprocesamiento, limpieza y algunas descripciones de las variables. Mi dataset de entrenamiento tiene 140.700 registros con 20 variables. Con punto info veo la cantidad de registros no nulos por variable y también el tipo de datos por variable. Hago un análisis exploratorio de datos, un análisis descriptivo para las variables que son objeto y también para las variables que son numéricos. Visualizo y contabilizo la cantidad de valores faltantes. Aquí es proporciones por variable. Hay una presencia de variables que contienen datos faltantes. Esto ya se tiene que hacer una limpieza que voy a hacer más adelante. Y también visualizo la proporción de clase positiva de todo el conjunto de datos. Aquí veo que es aproximadamente el 18%. Elimino las variables que no voy a utilizar y luego separo las variables en el conjunto de variables que sean numéricas y otro conjunto de variables que sean categorías o string, debido a que voy a hacer una transformación o un preprocesamiento para cada conjunto de variables. Entonces, en preprocesamiento de datos, importo las librerías que voy a utilizar. Hay muchas maneras de hacer, aparte de preparación de los datos. Yo voy a utilizar la función de pipeline, que define una secuencia de pasos para transformar los datos y entrenar el modelo. Este es un flujo de trabajo secuencial, lo que hace. Entonces sigamos viendo los códigos. Como mencioné, una de las desventajas de Random Forest es que se necesita tener las características más relevantes. Entonces, para hacer una selección de variables voy a utilizar lo que es el RFE, que es de eliminación recursiva de variables. Dentro de pipeline también tengo que utilizar lo que es column transform, debido a que tengo un conjunto de variables numéricas y variables categóricas donde voy a realizar la transformación. Y aquí justamente lo que ya instalé, lo que es categoría encoder, para aplicar lo que es el target encoding o el min encoding. Entonces empezamos con la primera transformación para el conjunto de variables numéricas, que solamente voy a imputar los valores faltantes por el promedio. Y para lo que es el conjunto de variables categóricas,
La imputación va a ser por moda o las categorías con mayor frecuencia. Y una vez que se haya hecho esto, que me asigne un valor numérico, que es una proporción, aplicando la función de target encoder. Como son ceros y unos, voy a tener un valor que es proporción. Y si no se encuentra una variable categórica dentro del dataset de prueba, por ejemplo, y si está en el dataset de entrenamiento, que le asigne un valor que sea un promedio ponderado. Una vez que ya tengo esas dos transformaciones hechas con Pineline, yo necesito unirlas, y esto yo hago con la función column_transform. Yo voy a poner el nombre preprocessor y que mi resultado se pase a un data frame de pandas. Bueno, y esta línea de código estoy indicando que sea force para que me muestre los nombres de los campos, tal cual como aparecen al inicio. Ahora, empecemos con la parte de entrenamiento y evaluación. Todo modelo de Machine Learning se tiene que dividir los datos de entrenamiento y prueba. Para eso voy a utilizar lo que es Train Test Split, y que mi dato de prueba tendrá solamente un 20% de los datos. Ya target va a ser depression, y lo que es feature es ya concatenación de conjunto de variables que es numéricos y de str. Entonces, una vez que ya tengo la división de los datos, aquí es donde ya debo recién aplicar lo que es el preprocessor. Para lo que es entrenamiento es fit transform, y cuando ya se haya calculado todos los transformadores dentro de entrenamiento, para lo que es prueba solo tengo que usar el transform. Entonces, antes de hacer el modelo Random Forest, yo necesito hacer una selección de variables. Entonces, el método de RFE me indica que tengo que introducir como parámetros primero un estimador, que es un modelo de Machine Learning, y que me indique cuántas variables voy a tener al final. Obviamente, tiene que ser menor que la cantidad inicial, ¿no? Que son 17 variables. Yo solo voy a indicarle que quiero 14 variables, las 14 mejores variables. Entonces aplico la función, y como me va a arrojar este código, me va a arrojar de manera booleana las variables que son true, son las que sí he seleccionado, y las que son false, los que no se han seleccionado. Entonces hago la siguiente línea de código, y ya tengo todo el nombre de variables finales. Esto se va a llamar feature-cell. Entonces ahora sí ya puedo realizar el modelo de Random Forest. Con Random Forest Classifier, primero el número de estimadores, que va a ser 100 árboles que se va a entrenar. Para cada árbol se va a seleccionar aleatoriamente 9 variables con Fat Feature. Que el OOB, que es el out of bag, que sea true, que se realice un análisis interno, una evaluación interna. El criterio, que sea Gini, que también puede ser entropy. El maxDem, que es profundidad de árbol, que sean de 6 niveles. Y una vez que ya tengamos esto, ya podemos ejecutar el modelo Random Forest. Importaré las librerías para evaluar las métricas, que es Accuracy Score y Confusion Matrix. Entonces ejecuto la función con .fit. Mi data va a ser xtrain preprocessor y el feature ser que es seleccionado. Una vez que ya se entrenó, tengo que evaluar los resultados de las métricas, tanto para entrenamiento y como prueba. Entonces aquí aplico para entrenamiento, hago su Confusion Matrix de las predicciones, y el accuracy me sale 0.93. Para la evaluación del test, hago la predicción de la data de test, veo su matriz de confusión, y el valor de accuracy también sale 0.93. Y quitando para entrenamiento como prueba, el accuracy sale aproximadamente igual. Y ahora para ver del modelo, el OOB score, pongo la función OOB-score- y ya tengo el valor del OOB, que es 0.929. Esto me indica que es el accuracy, pero si yo deseo evaluarlo aplicando otra métrica, por ejemplo que es log loss o también AUC, por ejemplo, yo lo obtengo de la siguiente manera: del modelo, y indico que deseo ver las probabilidades. El OOB decision function me muestra las probabilidades, lo podemos ver aquí, y ya con eso la primera columna son ceros, la probabilidad de 0, y la segunda la probabilidad de 1, y con eso ya puedo aplicar el log loss y tengo este resultado. Así como log loss, como mencioné, puedo utilizar el AUC u otra métrica. Ahora vamos a ver lo que es optimización de hiperparámetros. Voy a revisar esto, lo que es el Grid Search basado en OOB. Primero vamos a importar las librerías de Scikit-Learn Model Selection, lo que es Parameter Grid. Lo que va a hacer aquí es realizar una búsqueda de cuadrícula. Va a construir una cuadrícula de todas las combinaciones posibles de hiperparámetros. Y con esto vamos a ver cuál es el mejor resultado de la accuracy. Además de ello, voy a importar lo que es TQDM Notebook para ver el progreso mientras se va ejecutando todas las combinaciones. Entonces empecemos. Primero
utilizando la función de parámetro grid. Dentro de ello voy a colocar un diccionario que me va a contener todos los parámetros de Random Forest. Lo que es número de árboles, le voy a indicar que se mantenga tal cual, que sea el valor de 100. Max Feature, que contenga todos estos valores numéricos, todo tiene que estar dentro de una lista. Max Depth, que es profundidad de árbol, que contenga todos estos valores. Y que el criterio sea Gini o entropía. Entonces la función va a realizar una combinación de todos ellos. Luego de eso voy a crear lo que es un diccionario de resultados, donde la llave va a ser de los parámetros y los resultados del OOB Accuracy. Dentro de cada llave los valores van a ser una lista. Aplicamos un bucle que recorra, que itere todos los valores del parámetro grids. Entonces después colocamos el modelo Random Forest, y dentro de los hiperparámetros hay que poner esto, el OOB score debe ser true, y para que se pueda concatenar ponemos los dos asteriscos, debido a que los parámetros son un diccionario. Entonces ejecutamos la función. Vamos a ver el progreso, son 50 combinaciones, 50 cuadrículas, y de todos ellos vamos a evaluar cuál es el que tiene el mejor accuracy. Se terminó la ejecución de las 50 cuadrículas y ahora deseo ver el resultado que está como diccionario, pasarlo a un data frame. Lo hago de la siguiente manera y hago un sort values de la variable OOB accuracy que sea de manera descendente. Entonces con esto ya veo cuál es la primera fila que me indica que tiene mayor OOB accuracy. Con criterio Gini, max de 11, max feature 7 y número de estimadores o número de árboles 100. Esto lo voy a extraer y que lo convierte en un diccionario. Utilizaré este diccionario para poder utilizarlo en el modelo de Random Forest. Inserto lo que es el diccionario, vuelvo a ejecutar el modelo y ahora hago las predicciones para evaluar con la data de test, con la data de prueba. Su accuracy me resulta un 0.937. Es superior a los anteriores resultados que vimos al aplicar el modelo Random Forest. Ahora, para ver la importancia de los predictores, esto lo voy a hacer con la ayuda del modelo, debido a que hay una función que me muestra las variables más importantes. Esto es en base a Gini. Entonces creo el data frame con predictores igual a la lista y la importancia igual al modelo con aplicando la función. De esto voy a realizar un ordenamiento que me muestre desde la variable más importante hasta la variable menos importante con sort values. Entonces, si observamos los resultados, la edad es la variable más importante. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya conmigo será en otra oportunidad. No olvides suscribirse, activar la campana y seguirme para más videos. Gracias.